Pues empezamos ya, ¿vale? Como ya sabéis, lo que es la asamblea del 15M y demás, he estado realizando charlas, un ciclo de charlas, y esta semana, en esta ocasión, corresponde al tema de los abusos bancarios, el tema de las cláusulas suelo, las preferentes, el Euribor y demás. Como ya sabéis, hay dos ponentes. Él es Paco Garrido, que es doctor en filosofía del derecho por la Universidad de Jaén, y aquí tenemos a Juan Moreno Yagüe, que como sabéis pues es abogado del 15M, precursor de la querella contra Rato y contra Bankia. Ya sabéis que sobre los abusos bancarios, pero también lo que es la asamblea del 15M, de aquí de Dos Hermanas, y todo lo que es el 15M en general, estamos celebrando el segundo aniversario de todo esto que surgió un 15 de mayo. Cuando me propusieron presentar lo que es este acto de más, y me dijeron que tenía que hacer un poquito de énfasis en todo lo que se había hecho en el 15M durante 2 años de más, no sabía yo por dónde coger el tema. Entonces me fui a un manifiesto que se leyó en La Seta el 15 de mayo de este año, en celebración del segundo aniversario, y os voy a leer lo que es la última parte, que más o menos resume todo lo que se ha hecho, si se puede resumir, porque son muchas cosas. Os voy a leer. Hace ya casi 2 años de la acampada, durante la que se crearon comisiones de acción y extensión, comunicación, setas feministas, vivienda y asambleas de barrio y pueblo, que actualmente seguimos tomando sus plazas y trabajando para defender nuestros derechos e impulsar un cambio social. La Intercomisión de Vivienda ha creado 13 pibes, puntos de información de vivienda y encuentro, 10 corralas, y desde diversas asambleas se están impulsando monedas sociales y grupos de trabajo. Aquí, por ejemplo, en Dos Hermanas, durante 2 años, la verdad es que no hemos parado de currar. Hemos promovido manifestaciones, hemos intentado movilizar a los parados de Dos Hermanas, nos hemos quejado y nos hemos puesto en la puerta del ayuntamiento en contra de la subida del sueldo del alcalde y de los concejales. Nos hemos dedicado a celebrar charlas, coloquios de educación, de sanidad, hemos traído a Carlos Taibo e intentamos cambiar un poquito lo que podemos, las pequeñas cosas que tenemos en el pueblo. Y también desde septiembre, bueno, desde noviembre, se ha creado el punto de vivienda aquí en Dos Hermanas, en el que nos estamos reuniendo personas que tenemos problemas con las hipotecas, nos estamos apoyando mutuamente, estamos demostrándole a los bancos que no nos van a poder engañar más, les estamos demostrando que ya somos conscientes que tenemos nosotros el poder y lo bueno es que se están dando cuenta y que estamos consiguiendo un montón de cosas, muchas daciones en pago, se han evitado desahucios, hemos parado subastas. Y lo fundamental, como yo digo, le estamos devolviendo a la gente las ganas de luchar, de vivir y de tener ilusión. Que eso han conseguido toda esta gente que están ahí arriba, han conseguido quitarnos toda esa ilusión y la verdad que la estamos recuperando. Después, siguiendo con el manifiesto que se leyó allí en La Seta, os voy a leer la última parte.
Es necesaria una respuesta de la ciudadanía al atropello de nuestros derechos y calidad de vida. La indignación ocupa a la mayoría, pero es una minoría dentro de esta la que actúa en consecuencia. Sabemos que el poder está bien organizado. Nosotros y nosotras somos más, pero si no nos organizamos e integramos en un corpus común esa respuesta por nuestra parte, que es tan necesaria, no se producirá y pagaremos las consecuencias durante generaciones. Un cambio social es posible. Estamos indignados e indignadas. Actuemos en consecuencia, organizándonos para la lucha. La indignación implica la conciencia de un sistema injusto. La acción es la única forma de cambiarlo. Mientras menos seamos en la lucha, más difícil y lejano estaremos en el cambio social. Ahí lo fundamental es eso, unirse, participar en las asambleas. Por ejemplo, aquí en Dos Hermanas nos reunimos, lo que es la asamblea del 15M de Dos Hermanas, los jueves a las 8:30 en este mismo lugar. Y después lo que es el punto de vivienda, aparte de realizar muchas acciones durante la semana, de no parar, de enfrentarnos a los bancos y de empoderarnos y demás, nos reunimos los viernes de 6 a 8 en la sala Atenea. Sería en la calle Terral, número 14. Para los que seáis de Dos Hermanas, pues sabréis que está al lado de Almacenes Molero. Por eso es fundamental que participemos. Sigo. Gritémosle más alto que nunca, que no nos representan. De la indignación a la rebelión, escracha el sistema. ¡Sí se puede! 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 Pues ya sabéis, ya después de haber soltado yo el rollo y demás, os comento. Van a hablar un poquito del tema de los abusos bancarios y demás, Paco, Juan Moreno también. Después va a haber un turno de palabra libre, para que haya un turno de micrófono abierto, para que le preguntéis las dudas que tengáis o las dudas que tengáis y demás. Y después tendremos la actuación de Marcos Peñalosa, que es la hostia, que ya lo veréis, que es un tío que, aparte de ser buena gente y demás, a mí me encanta como canta. ¡Ay! Y después tendremos la comida del traje, que os preguntaréis qué es la comida del traje. Pues tan simple como yo traje una tortilla de papa, yo traje una ensaladilla y demás, con lo cual lo vamos a pasar muy bien y demás. Pero antes de comenzar el acto, tenemos aquí a los compañeros de Saimaza, de la fábrica de Saimaza, que están también luchando y bastante. Entonces va a subir un compañero, Carlos, para brevemente explicaros sus situaciones. ¿Carlos? Buenas tardes, soy Carlos, soy del comité de Saimaza y como víctima del capital también, pues, de una multinacional, en este caso en vez de un banco, también somos víctimas y nos quieren cerrar la fábrica. Me supongo y seguro que conocéis Saimaza, puesto que lleva aquí muchos años en Sevilla y en Dos Hermanas concretamente. Incluso seguramente habréis tenido o tenéis algún familiar que haya trabajado, puesto que hay generaciones que han trabajado en Saimaza de aquí de Dos Hermanas. Entonces, pues estamos en la lucha, no queremos que nos cierren, queremos seguir trabajando y quieren distribuirnos por toda Europa porque Saimaza es única, es la única que hay en todo el mundo, somos muy buenos en lo que hacemos y nos la quieren llevar a Italia y no estamos dispuestos a ello. Entonces, estamos en la lucha y queremos solidaridad más que nada, ya que nadie, hemos ido a todos lados, todo el mundo muy solidario, pero al final nos tememos que esto va a ser el fin, ¿no? De todas formas, el derecho al pataleo no lo quita nadie y aquí estamos, ¿no? Os comunico que mañana
Vamos a tener una asamblea en UGT y a continuación nos veréis por aquí por el pueblo con pancartas y eso, y en fin, pedimos vuestra solidaridad. Estaremos en la plaza de Abasto, en la puerta un rato, daremos una vuelta por el pueblo, pues simplemente para que nos conozcáis, y iremos con papeles para que el que quiera voluntariamente firmar a que no se cierre, pues esperemos que colaboréis. Y nada más, gracias. Saimaza no se cierra. Saimaza no se cierra. Se me olvidaba antes comentar que la compañera María Dolores se va a encargar de las tareas de moderación cuando llegue la hora del micrófono abierto. Y después también, como he comentado, esta charla de debate en esta ocasión la organizamos entre lo que es el 15M y el Ateneo Andaluz de Dos Hermanas. Le voy a dar paso ahora mismo a Juan Antonio, que es el presidente del Ateneo, que os va a decir unas palabras. Gracias. Buenas tardes. El movimiento ateneísta, que surgió hace algo más de 200 años, se caracterizó siempre porque como principio fundamental de su existencia es el fomento de la ciudadanía, el desarrollo de los valores ciudadanos, y en este momento más que nunca es fundamental para nosotros que los ciudadanos tomen la palabra y tomen el poder. Por eso el Ateneo, desde el comienzo de la existencia del 15M, ha colaborado con la Asamblea de Dos Hermanas prácticamente cuando se nos ha pedido cualquier elemento mobiliario, equipo de sonido. Hemos colaborado en la publicidad, hemos colaborado con nuestras instalaciones. El Ateneo Andaluz de Dos Hermanas siempre ha prestado su espacio y su ayuda a cualquier movimiento social, cualquier movimiento reivindicativo, cualquier movimiento de lucha por la mejora de las condiciones de vida o de trabajo en nuestro municipio. Por eso nosotros compartimos algunos de los principios fundamentales que mueven desde hace 2 años al 15M, y en la práctica somos colaboradores, como dijo antes Cristina, prestando nuestro espacio para que se reúna el punto de vivienda, y en este momento pues colaborando y también pues aportando la sugerencia de participación de nuestro amigo Paco Garrido, que es uno de los 2 intervinientes del día de hoy. Yo quería desde aquí, además decir que algunos de los miembros relevantes del 15M en Dos Hermanas son miembros de la Junta del Ateneo, como son Antonio González, que anda por ahí, y Cristina mismo. Y felicitar hoy a Cristina especialmente porque para ella es un día importante. Ella es una de las personas luchadoras, sencillas, pero peleona, que hoy es ya abogada colegiada, cosa que llevaba mucho tiempo peleando, que la gente del punto de vivienda sabe que es ya una abogada, pero ahora ya además tiene un número de colegiados. Felicidades, Cristina. Y en parte esto es con la ayuda y apoyo de mucha de la gente que está aquí también. Bueno, yo simplemente presentar brevemente a Paco Garrido. Yo creo que lo importante es que hablen ellos y que hable la gente que está aquí. Cristina quiere decir algo antes. 2 cositas. Primero, que se me había olvidado antes comentar que tenemos camisetas para los que queráis colaborar. Están aquí a mano derecha, las lleva Antonio. Y en segundo lugar, ahora que ha dicho Juan Antonio el tema de eso, que lo único que daros las gracias a todos, ¿vale? Pero a todos los que estoy viendo aquí, los que no están y demás, y que sois la hostia. Yo simplemente quería presentar, bueno, por supuesto, mostrar mi apoyo y solidaridad a los trabajadores y trabajadoras de Saimaza aquí presentes, que son víctimas, como ellos mismos han dicho, de un sistema
que después de muchos años de algunas de estas multinacionales y grandes empresas españolas de recibir ayuda, incentivos fiscales, etcétera, ahora deslocalizan, se van porque ya no les interesa, es decir, nunca les ha importado la sociedad en la que se han instalado, simplemente sacar beneficios, y si ahora los beneficios pueden ser mayores en otro sitio, dejan a la gente tirar. Yo quiero mostrar mi solidaridad como Ateneo y como Juan Antonio a estos compañeros y compañeras. Por último, Paco Garrido, o Curro Garrido para los amigos, es una persona que ya con 15 años, cuando era chico, si es que alguna vez fue chico, empezó a pelear como estudiante de instituto, que a lo largo de toda su vida ha sido un luchador de muchos temas. Quizás por el que más se le conoce es por su trabajo porque existiera un movimiento de ecología política en España y en Andalucía en particular, y después de pasar por muchas organizaciones, así fue uno de los creadores del movimiento verde en España, ha sido diputado por los verdes en el Parlamento de España y en el Parlamento andaluz, y hoy día, no siendo ya diputado, sigue implicado en movimientos sociales, es miembro del partido Equo y miembro de la Asociación Primavera Andaluza, desde la cual está trabajando por la unidad de los movimientos sociales, de las instituciones democráticas y de la renovación política, y fomentando la unidad de la izquierda como un elemento muy necesario para cambiar las condiciones actuales, en las que en el disfrute del poder de una derecha que se ha visto con todo el poder en sus manos está realizando todo su programa de máximos sin tener en cuenta ningún derecho ni ningún elemento que tenga que ver con la Constitución o los fundamentos del derecho. Entonces yo quiero presentar a Paco como una persona que, además de ser profesor, como ha dicho Cristina, de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada, es articulista de revistas como Paralelo 36, que es una revista de pensamiento político, y muy recientemente ha escrito acerca de la transformación de la banca, de las cajas de ahorros en España, que en parte es de lo que él va a hablarnos hoy. Yo no me alargo y le doy la palabra a Paco. Buenas tardes, y en primer lugar, que no se caigan, agradeceros el trabajo que venís haciendo, porque muchos de los que también estamos indignados hemos visto en el 15M y en todos los movimientos que están surgiendo, pues la esperanza de que desde la sociedad civil se puede reaccionar y se puede responder y contestar a este panorama tan oscuro y tan tremendo que nos están dibujando. Antes de empezar el acto hemos visto la intervención de los compañeros y de las compañeras de Saimasa. Yo no sabía exactamente cuál era la circunstancia, me la han estado explicando ahora al llegar, pero me pidieron cuando venía para acá que hablara un poco del contexto y del origen de lo que está ocurriendo. Es decir, ¿por qué ocurre lo que está ocurriendo ahora? ¿Cuál es el origen de esta crisis? Creo que los términos exactos del modelo de estafa que estamos viviendo lo va a explicar mucho mejor mi compañero que está en la brecha judicial y en la lucha contra estas estafas, y yo voy a tratar brevemente de que podamos tener una reflexión de cuál es el origen de esta crisis, porque creo que la primera batalla que nos están intentando colar, el primer gol que nos están intentando colar, es una explicación fraudulenta del origen de esta crisis, como si el problema fuera que la gente ha vivido por encima de sus posibilidades, como si el problema fuera exclusivamente un problema de déficit del Estado, que el Estado ha gastado mucho en sanidad, ha gastado mucho en educación, como si pudiera resolverse exclusivamente reduciendo, por ejemplo, esas partidas sociales. El problema de Saimasa es un ejemplo clarísimo del origen de esta crisis. Esto comienza en los años 70. En los años 70, en Europa hay consolidado, no tanto en España porque aquí vivíamos el franquismo, un modelo de estado del bienestar que garantizaba la salud, la educación y unos servicios sociales mínimos. Los trabajadores, los sindicatos
los gobiernos de izquierda habían conseguido que hubiera unos niveles salariales óptimos como no se habían conocido a lo largo del siglo XX. Esto implicó una caída brutal de las tasas de beneficios del capital. El capital, el gran capital especialmente, el capital financiero, veía cómo en Europa, incluso en Estados Unidos, en los países occidentales, la fuerza de los sindicatos, la necesidad de un mercado interior fuerte que consumiera, los cambios tecnológicos estaban provocando una caída de lo que los economistas llaman la tasa de beneficio. ¿Cuál era la forma de aumentar esa tasa de beneficio? Empezó el proceso de deslocalización de las empresas. Esto empezó con Nixon. Algunos de aquí, que tienen mi edad o más, recordarán aquello de la diplomacia del ping-pong en China. Empieza a abrirse a mercados en el tercer mundo y las empresas empiezan a irse progresivamente hacia países del tercer mundo porque allí la mano de obra es mucho más barata, porque allí los costes de producción son mucho más baratos. Esto tiene automáticamente un efecto sobre Europa, sobre los países occidentales. Empieza a caer el peso de los salarios en la renta nacional. Y desde entonces, desde mediados de los años 70, el peso de los salarios no ha dejado de caer hasta ahora. No ha dejado de caer. Se utiliza, por lo tanto, la deslocalización para empezar a aumentar la tasa de beneficio y recuperar ese beneficio que se estaba perdiendo por las condiciones laborales y socioeconómicas y legales que había en los países occidentales. Pero la segunda fórmula que se utiliza para aumentar ese beneficio y para al mismo tiempo mantener el mercado interior europeo, que no se puede mantener porque están bajando los salarios, es empezar con la burbuja del crédito. La banca progresivamente se va autonomizando, cada día más tiene menos regulación, empiezan a tomarse medidas, se pierde incluso el patrón dólar, ya no hay ninguna referencia internacional, se va creando dinero ficticio. La creación del dinero, que ha sido y tiene que ser un monopolio del Estado, se transfiere a los bancos y los bancos empiezan a crear deuda. De tal manera que a través del crédito, por un lado, de las mercancías que vienen baratas del tercer mundo y de la deslocalización, se recupera la tasa de beneficio del capital, va aumentando y empieza a crecer la desigualdad. Empieza a crecer la desigualdad en todos los países europeos y empieza a crecer la desigualdad en Estados Unidos y en los países desarrollados. Bien, esto va avanzando hasta que llega el primer giro político y aparece una figura política que es la que le da el gran salto a este proceso. Una figura que tiene una cobertura intelectual, académica, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo empieza a tomar cuerpo con los gobiernos de Thatcher y con los gobiernos de Reagan en Estados Unidos. Y entonces se instaura tres grandes mentiras. Primero, el Estado es ineficiente y solamente funcionan las cosas privadas. Solamente las empresas privadas funcionan, por lo tanto hay que privatizar servicios. Segundo, en Occidente los trabajadores han crecido demasiado, los sindicatos tienen demasiado poder y hemos perdido competitividad. Tenemos que rebajar salarios, tenemos que cambiar las condiciones laborales. Y tercero, la banca, el mercado debe de autorregularse, porque si se mete el Estado de por medio, lo que hace es meter ineficiencia, lo que hace es entorpecer y las cosas no funcionan. A partir de esas tres grandes mentiras, entronizadas por los gobiernos de Thatcher en Inglaterra y de Reagan en Estados Unidos, va creciendo ese virus ideológico que va penetrando todas las instituciones y que acaba penetrando las instituciones europeas, y que lo vemos en el Tratado de Maastricht, lo vemos en el Acuerdo de Lisboa y lo vemos en todos los grandes acuerdos. Cada día la banca tiene menos control, cada día el crédito sube, cada día se crea más dinero ficticio. Les doy un solo dato. La deuda mundial, ahora mismo, la deuda privada mundial es más del 500% del Producto Interior Bruto mundial. Por cada dólar producido en el mundo, por cada dólar asociado al Producto Interior Bruto, hay 4 dólares ficticios funcionando por ahí. Y enmascarados en los paraísos fiscales y en las distintas fórmulas financieras. Se va creando una enorme burbuja. Vamos viviendo, digamos, de la tarjeta de crédito internacional, y esto hay un momento que empieza a romperse. ¿Cuándo se rompe?
Pues empieza a romperse cuando los países que han recibido la deslocalización empiezan a tomar autonomía. China, India, Brasil, todos estos países empiezan a entrar en el consumo. Entre el 2000 y el 2010 entran 800 nuevos millones de consumidores en el mercado internacional provenientes de estas tres grandes potencias. ¿Esto qué implica? Esto implica que como las materias primas no son infinitas y el aumento del consumo de estas va unido a este aumento de la globalización, empiezan a aparecer signos de agotamiento de las materias primas. Y a partir del 2001 y el 2003, las materias primas que llevaban 25 años bajando de precio, empiezan a subir de precio. Desde el corcho hasta el cobre, el petróleo, el carbón, las leguminosas, el arroz, las patatas. Esa subida de los precios, más el aumento prácticamente ilimitado, es decir, un aumento exponencial de la desigualdad, provoca la primera explosión de la burbuja. Esa primera explosión es la crisis de la subprime en Estados Unidos. Como el sistema de crédito mundial se ha venido interrelacionando y tiene una característica sistémica, se está correlacionado todo, la explosión de la burbuja por la subida de los precios de las materias primas en la década, básicamente a partir del 2003 hasta el 2006, siguen subiendo las materias primas al día de hoy, no han bajado todavía. Más el aumento de las desigualdades implica que empieza a aparecer el fenómeno de la morosidad. Esto genera un fenómeno de desconfianza y empiezan a explotar todos los globos, todas las burbujas que se han venido constituyendo y que se han venido realizando, basadas evidentemente en ficciones, en trucos, en engaños, como los que se pueden explicar aquí y que han operado, por ejemplo, la banca española. Esto además en España tiene una peculiaridad, y es que está asociado a dos cuestiones muy importantes. Primero, a la concentración, al monocultivo en el ladrillo que la economía española ha desarrollado, y segundo, al desarrollo de un incipiente estado de bienestar que no ha venido acompañado con una presión fiscal justa, equitativa y lo suficientemente potente. Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido? La explosión de la burbuja a nivel internacional ha puesto en entredicho todo el montaje internacional, que vivimos sobre la nada, que intercambiamos nada y que estamos reglados por regulaciones exclusivamente ventajistas, donde el provecho y el beneficio exclusivamente, en este caso de la banca, es el único motivo y el único objetivo como tal. Ese es el origen. Es decir, no estamos solamente ante una estafa, estamos ante una estafa y ante una crisis estructural de un modelo que ya no puede soportarse, que no puede desde el punto de vista ecológico, porque no podemos seguir consumiendo a nivel internacional lo que consumíamos a nivel occidental, y porque la desigualdad y el carácter ficticio del modelo monetario y del modelo económico y bancario no se sostiene más, debido precisamente a que el límite en las materias primas, el límite del precio de las materias primas, de su finitud, establece rápidamente un horizonte de limitación. Por eso esta crisis no es una crisis más. Por eso, a diferencia de lo que dicen algunos por ahí, de lo que decían estos dos famosos economistas, Reija y Koplow, en su famoso libro, de que esta es una crisis más de deuda, no. Esto es una crisis estructural de deuda que implica, por supuesto, a todo el modelo europeo. Podríamos hablar largo y tendido de cómo se construye en Europa una moneda sin Estado y se deja a los Estados sin moneda, y que por lo tanto gran parte de los problemas que tenemos ahora mismo provienen del diseño erróneo que en la zona euro y en general la misma Constitución Europea desde el punto de vista del Tratado de Maastricht ha desarrollado, pero en esencia es eso. Por lo tanto, la idea de que estamos ante un problema provocado por el Estado, un problema provocado por el exceso de gasto público. Ustedes saben perfectamente que en España el déficit del Estado en el año 2007 era del 36%. Y el déficit privado, la deuda de las empresas, más la familia, que es lo menos, más la banca, era ya del 300%. Hoy es del 90%, del 93%, pero es porque ha tenido que acudir en ayuda de la banca, que ha tenido que acudir en ayuda de la deuda privada, que ya está en el 400% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, que nadie cuente historia. El problema no es del déficit del Estado, el problema no es la austeridad con el Estado, la propuesta no es de austeridad, la propuesta es de pobreza, que es un concepto totalmente distinto. Aquí lo que hay es un problema de un diseño erróneo basado en un modelo centrado en el crecimiento ilimitado y basado centralmente en la búsqueda de beneficios de sectores muy concretos, básicamente el capital financiero, que controla a nivel internacional, sin ningún control del Estado. Esto ha sido posible, y con ello termino, porque a la vez que esto ha ocurrido,
el poder político ha sido capturado por el poder económico. Hoy nuestros políticos en general, el sistema político en general, funciona más al servicio de las directrices del poder privado, es decir, del capital privado, que al servicio de los ciudadanos. Esto ha provocado la enorme crisis de la democracia. Una democracia donde no se representan los intereses generales, sino donde está cautivada y capturada por intereses privados. ¿Esto es nuevo? No. Llevamos muchos años así, pero ahora lo estamos viendo. Estábamos sometidos a la anestesia del consumo. Mientras que crecíamos un porcentaje alto, parecía que esto no funcionaba. Ahora estamos viendo las consecuencias de desconectar a la ciudadanía con respecto a las instituciones políticas y las consecuencias de que las instituciones políticas hayan sido capturadas por la ciudadanía, hayan sido capturadas, por el capital financiero y por los capitales internacionales. Evidentemente, movimientos como el 15M y otros buscan precisamente recuperar ese protagonismo democrático, recuperar la conexión, y recuperar eso supone necesariamente el control político de los capitales, el control de que el Estado vuelva a ser el único que produce dinero, la eliminación de todo ese dinero ficticio, la eliminación de todos los privilegios y de todos los mecanismos de control y de chantaje y de engaño, como podremos ver ahora más detenidamente, que se ha hecho sobre la ciudadanía. Pero en el núcleo de esto, en el origen de esto, está este problema causal, está este origen, esta circunstancia donde evidentemente había un modelo de desarrollo que ya no se podía sostener. Bien, brevemente yo quería situarle históricamente esto, para que vean la importancia que tienen el consumo, la importancia que tiene la democracia, la importancia que tienen las instituciones políticas a la hora de ponerle racionalidad y freno a algo que, si no se le pone racionalidad y freno, tiene una ambición voraz, una ambición ilimitada, cuál es el capital financiero y cuál es el capital en general. Soluciones a esto, evidentemente hay muchas, se han propuesto muchas, técnicamente hay muchas, habría muchas, desde el control evidentemente de nuevo de la recuperación del Banco Central Europeo con instituciones democráticas dependientes del Parlamento y no como es ahora, hasta medidas de muy diverso tipo, de diferenciar la banca de inversión de la banca de depósito. Hay muchas medidas, pero en el centro político de ellas está la recuperación del protagonismo político de la democracia, que es la recuperación del protagonismo político de los ciudadanos en sus decisiones, pero también de los ciudadanos en sus intereses. Ahora en el debate podremos discutir bastantes cosas. Creo que con esto he querido dar esa pincelada histórica de perspectiva sobre el origen y las causas últimas de la crisis que estamos viviendo ahora, que ni es española, ni es de ahora, sino que viene de lejos y tiene una dimensión internacional, aunque tiene peculiaridades específicas locales. Muchas gracias. Bueno, después de lo que nos ha comentado Paco Garrido, que después ya es lo que ha comentado, que ya tendremos tiempo de debatir y demás, tenemos a Juan Moreno Yagüe. ¿Qué podemos decir de Juan Moreno Yagüe? Para la gente que no lo conozcáis, que creo que son poca gente. Podemos decir que es abogado del 15M, precursor de la querella contra Bankia y contra Rato, que está con el tema del López Euribor y las cláusulas abusivas, que tanto nos está preocupando ahora, y es artífice de la petición al Congreso de los Diputados del Proyecto Democrático 4.0. ¿Qué es ese proyecto? Pues en pocas palabras, que me imagino que a lo mejor él comentará algo más de lo que yo pueda, implicaría la posibilidad de votar por internet, nosotros los ciudadanos, lo que son las decisiones del Parlamento, que haya verdadera democracia. Pues nada, os dejo con Juan Moreno y... Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por venir. Voy a intentar ser breve y ser muy concreto, ya que, como me han presentado, soy abogado, soy eminentemente práctico. A mi despacho viene gente con problemas reales y hay que solucionarle. El problema, teóricamente esto trata de los abusos bancarios. Si hubiera que resumirlo de alguna manera, podríamos decir que los bancos en sí son un abuso.
problema es que la cosa trasciende el concepto de abuso, es decir, de situación de dominio por parte de alguien, y entra en la zona donde se puede hablar claramente de trampa y en algunos casos incluso de delito, como ha sucedido en el caso de Bankia con las acciones o con casi todos los bancos con las preferentes. Como os han explicado antes, el mundo actual ha crecido en los últimos prácticamente 25 años a base de deuda, mientras que las generaciones mayores que nacieron en los años 30, 40 o 50 han estado acostumbradas en principio a adquirir bienes tras un esfuerzo de ahorro. A las generaciones que nacimos en los 70 y en los 80, el sistema productivo y financiero nos embaucó en la idea de que nos metiéramos a comprar cosas y las financiáramos. La financiación se pide generalmente a los bancos y es un simple acuerdo entre dos partes, mediante el cual una que tiene dinero se lo presta a la otra y paga un precio. Eso, que en principio es un negocio legal que realizaban los bancos, gestionando los ahorros de los ciudadanos para, como intermediarios del dinero, prestárselo a otros, a la banca no le pareció suficiente. Igual que se ha pervertido la democracia, el mismo capitalismo se ha pervertido también, y estas empresas que se hacen cada vez más grandes están dominadas por unos consejos de administración que reciben unos sueldazos y que tienen que rendir cuentas en el corto plazo. Eso hace que todos los sistemas bancarios mundiales fuercen los beneficios que obtienen esos bancos para seguir ofreciendo a los accionistas unos resultados magníficos y ellos cobran unos bonos impresionantes. A la gente se le ha contado que la crisis financiera arranca en Estados Unidos con el problema de las subprime o las hipotecas ninja. La gente no sabe que no es que se dejaran de pagar hipotecas en Estados Unidos. La mayor parte de los americanos, igual que nosotros, pagamos las hipotecas, y aunque allí son muchos millones de personas, nunca superó la tasa de impago hipotecario el 4% del total de los préstamos concedidos. El problema es que en Estados Unidos se hizo una cosa que se hacía en la Europa continental desde hacía muchos años, y es que se titularizaron esas deudas. Titularizar quiere decir que si llega, por ejemplo, el Corte Inglés en Sevilla y el edificio de la Plaza del Duque tiene que financiarlo y pide 5.000 millones de las antiguas pesetas para hacer lo que sea y lo hipoteca, y es el Banco de Santander, por ejemplo, el que le da esa hipoteca, el Banco de Santander puede esa hipoteca dividirla en trocitos que se llaman cédulas o bonos hipotecarios dependiendo de los plazos y vendérselo al mercado, recuperar rápidamente el dinero que ha prestado y pagar un interés por esos títulos a esas personas que han comprado las cédulas hipotecarias. Bueno, en Estados Unidos se vio que esto era bueno, que estaba bien pensado y que te permitía manejar muchísimo dinero de manera muy rápida, pero frente a los sistemas europeos o continentales que tenían un control estricto de esas hipotecas que estaban inscritas en el registro y de esas titulaciones de esa deuda, en Estados Unidos no existe registro de la propiedad donde se anota nada. Así que los bancos americanos descubrieron que no solo podían empaquetar esos titulitos en paquetes más grandes, ocultando aquello que tuviera riesgo con aquello que no lo tuviera, sino que, como nadie llevaba el control en un registro de la propiedad de qué se estaba titulizando y qué se estaba vendiendo, vendieron varias veces esos paquetes hipotecarios. Lehman Brothers es un banco que no es muy grande, es ciertamente grande, pero no era el primer banco de Estados Unidos, que cuando cae deja un agujero de 480.000 millones de dólares en una mañana. No sé si han visto ustedes la película Margin Call, que trata de la historia de ese fin de semana. Lehman Brothers había vendido en algunas ocasiones hasta 7 veces la misma cosa a otros inversores bancarios de todo el mundo, ¿vale? No es que los americanos hubieran dejado de pagar hipotecas en masa, tampoco es que se le hubiera dado la hipoteca a un señor que iba empujando un carrito viejo en el Harlem neoyorquino o a un mexicano que acababa de saltarse la frontera. No, se le había dado a la gente la hipoteca para comprarse una casa donde detrás había un suelo o, digamos, un edificio. Además, que ellos habían vendido lo que no tenían. El juzgado de Nueva York, que lleva la quiebra del Lehman Brothers, tiene reclamaciones por 80.000 millones de dólares. Faltan 400.000 millones de dólares que no se han presentado a reclamar nada. ¿Por qué? Porque la banca mundial no podía permitirse el lujo de aparecer ante sus clientes como un sujeto que ha sido engañado por otro sujeto de los suyos, porque entonces normalmente no se fía ningún cliente de su banco. Ahí empieza esta famosa crisis, a la que hay que añadir varias cosas más. El problema en España en concreto, y nos viene de esa falta de financiación general de los bancos, de la situación que tenemos, es que se introduce a la población a través de un cambio legislativo, o se le convence a la población de que compre viviendas, que el alquiler es tirar el dinero. Eso lo hace un decreto Boyer en los años 80, se quitan las desgravaciones fiscales a los ciudadanos del alquiler y se le dan desgravaciones fiscales si invierte en préstamos hipotecarios. Eso hace que mi generación, como he dicho, se embarque en la compra de viviendas en vez de en alquilar durante un tiempo hasta que ahorra un
poquito de dinero y puede comprarse una casa a un precio razonable. El gobierno, cualquiera, da igual el partido que fuera, fomenta esa inversión en vivienda y además fomenta en un momento dado, a partir de los años 90, esa inversión en vivienda con carácter especulativo. Fuerza a la banca a dar dinero, hace que los ciudadanos con esas desgravaciones fiscales se metan en comprarse viviendas que estaban fuera del alcance de su capacidad adquisitiva. Piensen ustedes en muchísimas parejas de migrantes, por ejemplo en Madrid, que en el cinturón industrial de Madrid han estado pagando 300.000 euros por pisos de 2 habitaciones. Esa gente no va a ganar 300.000 euros ni en 2 vidas. Bueno, pues se mete a la gente en el lío de los préstamos hipotecarios de manera fabulosa. Toda la población cree que efectivamente alquilar es tirar el dinero y comprar es bueno. Y comienzan las trampas. Frente a un negocio que era muy simple, algunos recordarán, sobre todo los que sean mayores, que se han podido comprar pisos en los años 80 y principios de los 90 pagando hasta un 14 o 15% de interés. ¿Por qué se podía pagar eso y ahora no podemos? Pues por una sencilla razón, porque los pisos costaban 10 millones de pesetas, es decir, 4 veces o 5 lo que costaba un coche. De pronto aquí se dispara el precio de la vivienda y los pisos pueden costar hasta 100 veces más de lo que te cuesta un coche. Y además a usted le han dicho que le van a bajar los intereses, pero no le han dicho que los préstamos, en vez de durar de 10 a 15 años, que era lo razonable, iban a durar de 25 a 30 años, con lo cual usted va a estar pagando toda la vida. Y además le vamos a meter una cosa nueva. Le vamos a meter los intereses variables, que era algo que no existía como contrato ordinario durante los años 60, 70 y 80. La gente oye hablar primero del MIBOR y después del Euribor, y a mi generación la meten entera en el Euribor. Y aquí es donde nos metemos con la trampa absoluta. A los bancos no les era suficiente con cobrar una cantidad de dinero por haber prestado dinero que no era suyo. Porque recuerden, los bancos casi no tienen dinero propio. El dinero es nuestro y ellos lo prestan. O si no, piden dinero prestado y ya lo pagaremos o lo devolveremos nosotros. De los 18 millones de hipotecas vivas en el año 2011 que hay en este país, 13 millones de hipotecas van referenciadas al Euribor, que es un tipo variable, y otros 4 o 5 millones van referenciadas a otros distintos tipos también variables. Y a partir del año 2003-2004 se mete de manera a saco, por decirlo simplemente, en todos los contratos las cláusulas suelo, en todos los que se pueden. Y ahora les voy a explicar la trampa y cómo se puede solucionar el problema que tenemos todos. Cuando se cambia la ley de enjuiciamiento civil en el año 2000, se introducen varias anomalías desde el punto de vista legal y de cómo debe ser un procedimiento para conseguir que el que ha prestado el dinero recupere su casa, que están vinculadas de manera muy directa a la falsificación o la introducción en los contratos de estos intereses variables, que les comentaré después para que entiendan ustedes el problema que tenemos. A la mayoría de la gente se le hace firmar hipotecas con tipos variables y las referencian a un supuesto mercado interbancario. El Euribor, ese índice que todo el mundo ha oído hablar de él y que publican en el BOE, se supone que es el tipo medio de los depósitos que se hacen los bancos del continente europeo y algunos otros bancos americanos a plazo de 1 año. Nosotros en el despacho hace 3 años ya tuvimos un cliente con un caso muy tonto. Era un señor que trabajaba en Sevilla en los años 90, pidió un préstamo personal de 500.000 pesetas, avalado por los padres, trabajaba y lo podía pagar. En el año 97 le sale un trabajo en Bilbao, se va a trabajar al Bilbao y le quedaban 3 cuotas por pagar y tenía unos 100.000 pesetas en la cuenta. Entonces él se va tan tranquilo pensando que el banco tiraría de lo que había en la cuenta y se cobraría las 3 cuotas que le quedaban, que eran de menos de 60.000 pesetas el montante de esas cuotas. Aparece en el 2010 en el despacho con el BBV reclamándole esos 600 euros prácticamente que le quedaban de capital principal y 25.000 euros de intereses. Puso la demanda 13 años después de haber dejado de pagar. Claro, el señor decía, joder, ¿por qué no me la han reclamado y por qué no me han dicho nada, que lo hubiera pagado? Los abogados sabemos que los bancos hacen muchísimas trampas constantemente y te intentan meter hasta más dinero del que le debes en una demanda cualquiera, así que normalmente procuramos revisar todos los cálculos del banco. Bueno, pues como este señor había pedido un préstamo sujeto al MIBOR, que era el índice que regulaba los préstamos variables en el año 97, hubo que ver las tablas del Banco de España de esa época y de pronto descubrimos, comparando las tablas del MIBOR y del Euribor, que a partir del año 2007 no había publicado el número ninguno en el Euribor. Y llamamos al Banco de España y preguntamos que por qué no aparecían datos en las tablas. Y nos dijeron que es que no había préstamos interbancarios en el Sistema Nacional Español entre los bancos y que por eso no publicaban ningún dato. Claro, inmediatamente nos quedamos asombrados y preguntamos, bueno, ¿y cómo es posible que se esté publicando el Euribor si no se prestan los bancos españoles entre ellos? ¿Cómo se van a prestar con los europeos? Y el Banco de España nos respondió que ellos no tenían ni idea del Euribor, que a ellos el dato se lo mandaba una agencia privada de comunicación que es Thomson Reuters y que ellos lo mandaban al BOE y punto. El truco consiste en que ese mercado está diseñado por el capital europeo y por el Banco Central en su creación
y se deja en manos de los bancos la determinación del índice sin intervención ni supervisión de ninguna autoridad bancaria de ningún país. Euribor es una marca registrada que pertenece a la Asociación Bancaria Europea, de la cual forman parte casi 4.000 bancos, y es una asociación sin ánimo de lucro registrada en Bruselas, como una asociación de vecinos. Piensen ustedes en los bancos asociándose sin ánimo de lucro. Se crea un índice que debe ser el resultado de unas operaciones que nadie comprueba. Nosotros empezamos a pedir en el año 2011 por escrito esas operaciones, y las pedimos primero a nuestro banco, después las pedimos a los servicios de atención al cliente de nuestro banco, después las pedimos al Banco de España, que no nos las dio, y nos remitió a Thomson Reuters, esa famosa agencia de comunicación, que a su vez nos remitió a la Asociación Bancaria Europea, que no nos dio, por supuesto, las operaciones y nos dijo que estábamos confundidos, que no sabíamos de qué estábamos hablando, que no había operaciones detrás, que habíamos entendido mal la norma. Claro, les explicamos que no, que la norma española decía que los préstamos a interés variable se sometían a una serie de índices estrictos y que los índices funcionaban como se describían en el boletín oficial del Estado. Y en el caso del Euribor se requería que cada operación tuviera un importe, un tipo de interés, y que de la media de todas las operaciones salía el Euribor. Con esos datos volvimos de nuevo al banco, le explicamos lo que nos había pasado, volvieron a decirnos que no sabían nada, subimos otra vez a los servicios de atención al cliente, nos dijeron que ya habían contestado, y finalmente en mayo del año pasado planteamos una consulta al Banco de España, y cuando le planteas al Banco de España una consulta como particular te la tiene que responder y tiene efectos generales, donde le dijimos algo muy sencillo: ¿es usted capaz de certificarnos el importe de las operaciones o nos puede certificar que no tiene ni puñetera idea de qué está pasando en este mercado? Nosotros, como no nos hacían caso ni siquiera en la comisaría de competencia que dirigía y dirige el señor Almunia en Bruselas, decidimos mandar los datos a todos sitios. Por fortuna, las autoridades norteamericanas nos hicieron caso, vieron los datos, y la primera reacción que tuvieron fue ponerle una multa de 500 millones de dólares a Barclays Bank, ¿vale? 50 millones de libras le pusieron los ingleses y el resto los americanos. Tiempo después le pusieron una multa de 1.000 millones de euros a la Unión de Bancos Suizos, que también ha pagado. Después le han puesto una tercera multa al Royal Bank of Scotland de casi 400 millones de euros que van a pagar los contribuyentes británicos, puesto que han nacionalizado ese banco. ¿Qué significa esto? Que todas aquellas personas que han estado pagando un tipo de interés en sus préstamos, han estado pagando un tipo de interés falso. Porque han estado pagando aquello que se publicaba en el BOE, que decía una empresa privada que le remitían los bancos. Si realmente no hay operaciones de respaldo, el tipo de interés de que yo no le preste a usted ningún euro es cero. Así que nosotros empezamos en los juzgados a reclamar la reliquidación de los préstamos. Eso tiene a todo el sistema acojonado en estos momentos, hasta el punto de que no le pueden poner una multa al Deutsche Bank porque la multa sería de unos 15.000 millones de euros y eso explotaría el banco. Tienen un gran problema. Y es que, claro, imagínense que ahora la gente se niega a seguir pagando sus préstamos hasta que no se aclare el asunto. Y le da por consignar el dinero del principal que debe, pero no el interés en los juzgados. Te cargas la banca. La banca funciona no porque nos dé crédito, sino porque nosotros le damos crédito a los bancos, ¿vale? Todos los meses nosotros recibimos, los que tengamos la fortuna de trabajar, una cantidad de dinero, un sueldo, y enseguida ese dinero pasa por el banco y desaparece. Nosotros paralizamos esos ingresos, la banca dura un día. Esto está conectado con el problema de la vivienda. Como han explicado antes, suben los precios, empieza la crisis y a los gobiernos, en vez de subirle los sueldos a la gente para subir la posibilidad de pago y hacer que la gente pudiera seguir pagando las deudas en que se había metido, le quitan dinero del bolsillo y empiezan los impagos generales. Los tipos de interés en el año 2008 y 2009 se van al 4,5%. Cuando alguien ha pedido una hipoteca de 200.000 euros a 30 años, está pagando una cuota a lo mejor de 800 o 900 euros, de la cual 300 euros podrían ser el principal y todo lo demás intereses. Si tú habías firmado un 2% al principio del variable y de pronto eso se ponía al 4%, tu cuota, que tenía 600 euros de intereses, ahora tenía 1.200 euros de intereses más los 300 de siempre. Eso hizo que multitud de empresas y de particulares no pudieran hacer frente a sus deudas y que finalmente fueran ejecutados en los juzgados y perdieran sus casas. Pero hay otra cosa más cafre y más tramposa todavía. De siempre, nuestro sistema de ejecución, basado en el principio de que, bueno, no has pagado, joder, tienes que pagarme, y si no tienes dinero para pagarme, me quedo con el bien que me habías ofrecido de respaldo. En un principio era justo porque establecía un sistema de subastas con 3 trámites que se pervirtió por la existencia de subasteros y tal, y a alguien de la banca se le ocurre poner la siguiente norma en la ley de enjuiciamiento civil que regula las hipotecas y que era la norma que había que haber tocado y no han tocado.
Una norma que, para evitar los abusos en las subastas, decía que en el caso de que no concurriera nadie en la subasta de un piso, pues el banco podía adjudicárselo por la mitad del valor de tasación. Claro, lo que hemos dicho antes, el lenguaje es importantísimo. Claro que existe la dación en pago. Una ejecución es una dación en pago judicial. No tengo dinero, no puedo pagarle, usted se queda con mi piso o con mi casa. ¿Qué pasa? Que diseñaron un sistema para que además le siguieras debiendo dinero al banco. El hecho de que a una subasta de una finca cualquiera no vaya nadie no es culpa ni del juzgado, ni del banco, ni del deudor. Pero lo que es evidente que es una injusticia es que un segundo antes de que se abra la subasta su casa valga 100 y como no hay nadie, dice la norma que de pronto, 2 segundos después de cerrar esa subasta, su casa vale 50. Su patrimonio ha desaparecido de un plumazo, se ha quedado reducido a la mitad y usted se queda sin vivienda y con una deuda gigantesca con el banco, que sigue anotando en los balances que tiene una deuda contra usted y sigue apareciendo como que está bien. Bueno, eso ha ocasionado, insisto, la expulsión de muchísima gente de sus casas con un índice manipulado que podía haber pagado esas deudas probablemente si el índice no hubiera estado manipulado y que puede ocasionar, a base de demandas, la recuperación de la finca y realmente un daño tremendo para los bancos. ¿Qué hemos hecho nosotros, yo y más abogados que estamos colaborando con el 15M? Algo que el sistema no comprende. Nos estamos moviendo prácticamente sin dinero, solo con buena voluntad y con lo que ha significado el 15M, el manejo de una cantidad de información gigante y muchísima confianza en gente que tenemos solamente buena voluntad. El sistema no puede entender que unos cuantos abogados pongamos nuestras demandas gratis en la red para que la utilicen otros abogados, incluso lucrándose. El sistema no puede comprender eso. El sistema no puede comprender tampoco que haya un ataque masivo de los ciudadanos utilizando sus mismas armas, que son los papeles, la burocracia, las reclamaciones y el plantarse ante situaciones injustas. En estos momentos, la sentencia de las cláusulas suelo ha forzado al Tribunal Supremo a hacer una auténtica barbaridad. 3 señores se plantan ante los bancos y les dicen que, bueno, que lo de las cláusulas suelo se lo han metido mediante engaño y al final el Supremo les da la razón. Es verdad, usted creyó que había firmado un variable y le habían metido esa cláusula suelo. El Supremo no entró en profundidad a analizar la cuestión. ¿Por qué había cláusula suelo? ¿Por qué la banca había metido esas cosas? Pues miren ustedes, por lo que estoy contando del índice, la banca nunca apuesta porque no quiere jugarse su dinero. La banca y el capital, como se dice siempre, es muy miedosa. Solo apostaban si controlaban el índice. Si yo controlo el índice Euribor, estoy controlando lo que me van a pagar mis deudores, los prestatarios hipotecarios, pero también estoy controlando lo que yo voy a pagar en los plazos fijos, en las famosas preferentes y en un montón de contratos donde yo soy deudora. A partir del 2004 introduzco millones de contratos con cláusula suelo y me garantizo que los deudores me van a pagar un 3,5-4% como mínimo. Cuando tenga amarrado eso, bajo el índice, como sucede en la actualidad, y pago 0,50 a mis acreedores. Ha sido increíble los últimos 7 o 8 meses, donde el Banco Central Europeo ponía el dinero a disposición de los bancos al 0,75 y el Euribor estaba al 0,50. O sea, ¿me están ustedes diciendo que ustedes están prestando dinero entre sí a pérdidas? Nuestras instituciones naturalmente no controlan nada y no quieren controlar nada. ¿Qué hemos diseñado nosotros? Bueno, pues nosotros hemos diseñado un ataque masivo por parte de los ciudadanos a todo el sistema. Vamos a intentar colapsar los juzgados a base de demandas que vamos a poner a disposición de la gente y de reclamaciones y, en última instancia, si es necesario, donde vamos a atacar, entre comillas, es a las mentes de los ciudadanos, que es lo que realmente tenemos que cambiar. Y vamos a convencer a los ciudadanos de que realmente no es que estén abusando de ustedes, es que les están engañando y haciendo trampas en su contrato. Un contrato que ustedes honradamente habían firmado y estaban dispuestos a cumplir y a pagar aquello a lo que se habían comprometido y aquello donde habían puesto su firma. Imagínense que poco a poco vamos convenciendo a la gente de que no paguen un tipo de interés que es completamente, no es que sea abusivo, sino que es completamente una trampa y que plantándonos todos, y es posible, hacemos ceder a la banca. Esto que hemos planteado tiene ahora mismo de cabeza al Banco Central Europeo y al Banco de España, sobre todo por la cantidad de cláusulas suelo que había en nuestro país y no en el resto de Europa, porque no saben cómo solucionarlo. Nosotros les vamos a proponer una solución muy simple. Frente a lo que ha hecho el Supremo, que lo que les estaba contando antes, con las cláusulas suelo, que ha sido cargarse 2000 años de doctrina de la nulidad. El Supremo ha dicho que las cláusulas suelo son nulas, pero ha dicho que no hay que devolver el dinero sin justificar ni una sola cifra. Le vamos a plantear lo siguiente a los tribunales. Vamos a ver si es verdad que si nos tuvieran que devolver todo lo que nos han robado hasta ahora, probablemente crearíamos el sistema. Nos gustaría a todos que los bancos se fueran a la mierda, pero es cierto que luego al día siguiente, cuando fuéramos a sacar de un cajero dinero para tomar una cerveza, íbamos a estar bien jodidos.
Pues vamos a aplicar su misma táctica. Si yo he sufrido un abuso bancario, es decir, una trampa, un incumplimiento, un engaño, porque tengo una cláusula suelo y el banco me debe dinero, y como yo miles de personas y la devolución ocasionaría la quiebra del banco, apliquemos su técnica. En vez de deberle al banco 60 cuotas, le voy a deber ahora 55. Ya se las dejaré de pagar en su momento. Es decir, hay soluciones. Pero todo esto va a depender de que todos los ciudadanos nos activemos, nos informemos y realmente actuemos de manera muy simple. Nosotros desde el 15M estamos programando una acción muy radical. Hasta ahora el mundo ha funcionado a base de protestas y a base de esfuerzos, pues, de los obreros en el siglo XIX, de los sindicatos en el siglo XX cuando se constituyen, y eso en un principio ha servido porque realmente los trabajadores, cuando antes paraban una fábrica. Ahora no hay quien tenga huevos de parar más de un día porque se queda sin un montón de sueldo, y en general salimos a la calle, protestamos con una pancarta delante, salimos en los telediarios, pero no hay efectos prácticos. Somos ciudadanos que estamos quedándonos sin derechos porque los actuales gobernantes están legislando de una manera muy cafre, literalmente nos están quitando los derechos y la posibilidad de acudir a los tribunales para reclamarlos. Que no tengo ni idea de qué son. Entonces, básicamente, yo desde aquí hago un llamamiento a todas las personas para que continúen con lo que está suponiendo el 15M hasta ahora, que es muchas relaciones con mucha gente, hablar de política, efectivamente, con muchos conocidos nuevos, y que sigan informándose de todo lo que puedan. Es la información lo que realmente les ha concedido a ellos el poder, y el conocimiento de la información que tenemos ahora lo que nos lo está concediendo a nosotros. El mundo ha sido siempre injusto desde hace siglos. El problema es que ahora somos muchos los que conocemos las injusticias, y eso hace que éstas sean insostenibles. Así que, en resumen, los abusos bancarios se traducen en unos intereses completamente falsificados, en un cobro de comisiones totalmente injustificado. En estos momentos los bancos están ingresando más de la mitad de sus ganancias, no de los intereses que cobran en los préstamos, sino de las comisiones, y en una vinculación contractual completamente ilegal. Les hacen pedir un préstamo y vincular la nómina, el seguro y 40.000 cosas más. Contra eso se planta uno, deja de pagarle al banco o se va del banco y le dice: mire usted, yo le pago la cuenta, pero me voy de aquí con mi nómina, con mi seguro y con mi todo. Y eso le hace muchísimo daño. En estos momentos habrán visto que todos los anuncios de todos los bancos, Santander, Bankia, lo que sea, hablan de lo mismo, de confianza. Los bancos no tienen otra cosa que confianza. Nosotros llevamos nuestro dinero a una sucursal porque confiamos en que allí nos lo van a guardar bien. Bueno, pues eso es lo que ellos mismos han destruido, y eso es lo que no debemos volver a darles. Sin la confianza, ellos se pondrán a nuestro servicio. Mientras sigamos confiando en ellos, nos tendrán literalmente cogidos por nuestras partes. Así que no confíen en ningún banco, ninguno va a ayudarles, y sobre todo, infórmense de hasta dónde se puede llegar, porque ahora mismo hay muchísimas posibilidades de alterar todo el sistema crediticio, y realmente somos deudores. Si nos libramos de las deudas, no nos hacemos libres. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora, como bien ha dicho mi compañera Cristina, tenemos el turno libre de la palabra. El que imagino que habrá más de una persona aquí que querrá hacerle alguna pregunta a nuestros ponentes, me va levantando la mano y le iré pasando el micrófono para que puedan preguntar. Eso sí, les pido que por favor las preguntas sean claras, cortas y concisas, para no extendernos mucho, ¿de acuerdo? Y poder darle a todo el mundo la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo quería remachar un poquillo una cosilla que ha dicho Yagüe, bueno, que han dicho ambos. Lo primero, la charla de Paco me pareció muy buena. De hecho, Paco, por si lo conoce, hay un tal David Hartley, profesor de Harvard o de MIT, que hace unos vídeos, o sea, más o menos el mismo discurso, comentado con animaciones. Se lo buscar RSA Animation en YouTube, en español. Tiene prácticamente el relato que has hecho, pero mucho más amplificado, cargado de datos, y sobre todo más como con animación, es con dibujitos. Creo que te puede servir más como buen argumento, o sea, incluso para clase, como material. Pablo, por ejemplo, lo usa en la Complutense. Yo sí quería dejar, o sea, y por poner sustrato a la pregunta, me imagino, o sea, lo que ha dicho Yagüe de la información, que es muy importante. Conectando con lo que ha dicho Paco,
En España tenemos una cosa súper especial con respecto al resto de los países, ¿vale? En el mundo en general no se pagan impuestos, o sea, las grandes empresas pagan poco. En España es que al revés, lo subvencionamos, ¿vale? O sea, en España tenemos un par de figuras legales que son la leche, ¿vale? A mí me encanta sobre todo Juan se ríe porque ya me conoce, la entidad de tenencia de valores extranjeros, ETVE. Esta la diseñan un tal Cristóbal Montoro, un tal Luis de Guindo y un tal Rodrigo Rato. Dos notas que ahora mismo no... Esta gente consiguen que una empresa con 5.333 millones de euros de beneficio en 2009 le salga su declaración de la renta a menos 1,5 millones de euros de devolver. Es decir, entre nosotros le pagamos a ellos, ¿vale? Os quiero decir que esto es con la ETV, pero el PP ha aprobado hace poco ahora las SOCIMI, que permiten hacer más o menos el mismo truco, etcétera. Entonces tened en cuenta que en lo que estamos, el modelo que habíamos dicho Paco es insostenible. Lo que se está decidiendo es por nuestra pobreza, nuestra ruina, y que todo esto lo paguemos entre nosotros. Si miráis además los presupuestos generales del Estado, en un país que el 55% de su PIB son rentas del capital, es un poco extraño que en los ingresos el 34% venga por el IRPF, el 29% venga por el IVA, que pagamos todos, las empresas no, y sin embargo solo un 9% venga por el impuesto de sociedades. O sea, que tened en cuenta que esto es de diseño y es un modelo. Entonces yo sí quería hacerle una pregunta a los dos, porque entrando en esto y viendo más que este es el mismo modelo que se ha aplicado en Latinoamérica o en la antigua República Socialista Soviética, etcétera, es decir, sabiendo la evolución que esto ha tenido cuando se ha aplicado en otros sitios, tengo un compañero argentino que hace poco me comentaba que él se tuvo que ir de Argentina porque ellos empezaron como nosotros, con el discurso de la no violencia, etcétera, pero cuando empezaron los saqueos se tuvo que venir para España. Y que ve que eso va a pasar en España, que ahora mismo todavía nos podemos permitir ese lenguaje del pacifismo y demás, pero cuando sea el hambre el que apriete, si uno puede hacer política cuando tiene los pies calzados y el estómago lleno, pero cuando sea el discurso del hambre el que apriete, ¿creéis que vamos a llegar a ese escenario? O en fin, tenemos que ponernos. Perdón por la extensión. Muchas gracias. No, evidentemente esa figura que tú has utilizado hay más porque en España es que no se pagan impuestos a partir de un determinado nivel de renta no se paga impuestos. Entonces aquí no ha habido, como en Europa, un estado del bienestar que estaba fundamentado en un sistema fiscal que se ha desmontado ahora, se ha desmontado o se está desmontando, pero lo ha habido, aquí no lo ha habido. Aquí todo se ha montado a partir de fondos europeos por un lado y básicamente de crédito. Claro, en cuanto ha habido el más mínimo cambio en las condiciones ambientales del mercado, lo que se ha producido es la hecatombe que conocemos ahora. Sobre la segunda pregunta, desgraciadamente yo creo que de continuar las cifras actuales vamos a ver una aparición de escenarios violentos, no en el plano político, sino todavía peor, en el plano social. Es decir, todavía en las cifras de la delincuencia no ha dado la cara a la crisis, porque no se salta de la noche a la mañana de ser un trabajador a ser un delincuente, es decir, a actuar violentamente. Pero si las cifras actuales se consolidan, vamos a ver un escenario de aumento de la violencia muy fuerte, tanto en el plano colectivo como en el plano estrictamente individual. Y eso supone que el Estado va a utilizar eso para reforzar una serie de mecanismos represivos. Bueno, yo leía antes de ayer una noticia de que en San Fernando los infantes de Marina están haciendo ejercicios tácticos contra insurrecciones populares. Es decir, entre los escenarios de intervención de los infantes de Marina ahora mismo está la posibilidad de una insurrección social. Claro, todo esto evidentemente es un escenario que nadie desea, vamos, nosotros desde luego no, y lo hemos demostrado, pero que desgraciadamente, si no se toman medidas, eso está ahí, eso está ahí. Bueno, yo por mi parte pienso lo siguiente: el pacto social famoso de Rousseau se basa en que todos respetamos las leyes. Son las leyes lo que tenemos ahora mismo encima y lo que nos están machacando. Entonces, en un escenario de empobrecimiento, evidentemente sí podríamos tener un problema grave como los argentinos. España tiene otras connotaciones geográficas y sociológicas distintas y podrían salvarnos durante un tiempo más de incurrir en escenarios de violencia, pero tenemos una solución muy fácil. O sea, tenemos una cosa que se llaman urnas, tenemos en 3 o 4 años la oportunidad
oportunidad de darles a todos los que están ahora una lección, y basta con que seamos nosotros los que nos pongamos a hacer leyes justas. Como se ha dicho al principio, cualquier trabajador comienza pagando el 20 y tantos % de IRPF, y conforme a la Constitución se aplica un sistema progresivo, es decir, si el trabajador va ganando más, en vez de pagar un 20 y tantos paga un 30, y si gana más pagará un 40, y si gana muchísimo paga un 50. Claro, la cosa es que no hay justificación ninguna para que el capital no sea grabado de la misma forma con progresividad. Existe una cosa que se llama salario mínimo o renta de subsistencia y tal, y parece que todos los humanos estamos de acuerdo en que, bueno, se necesita un mínimo de dinero o de subsistencia económica para sobrevivir. ¿Qué les parece a ustedes que pusiéramos un máximo? Es decir, decirle a alguien, mire usted, si usted va a tener más de 100 millones de euros, nosotros vamos a mandar 2 médicos a su casa y lo vamos a ingresar a un psiquiátrico porque usted tiene un problema si quiere tener más. ¿Vale? Es cuestión de cambiar los conceptos legales básicos, y lo podemos hacer. Así que es cuestión también de aguantar un poquito hasta que lleguen las próximas elecciones, y para evitar la violencia, echarlos a ellos, que van a ser probablemente los que la provoquen. ¿Alguna pregunta más? Bueno, es un hecho, como bien habéis expuesto desde la mesa, que los grandes capitales, que los grandes capitales prácticamente no pagan impuestos, y las grandes empresas no pagan impuestos. Que los impuestos los pagamos los ciudadanos normales, la gente corriente, las capas medias y las capas más humildes somos los que pagamos impuestos religiosamente, porque además nos embargan si no los pagamos. Entonces, un impuesto a los grandes capitales, que sería lo justo, un impuesto progresivo, con la evasión fiscal que hay, con los paraísos fiscales, se escaparía. ¿Esto porque pita tanto? Se escaparía un poco del control del Estado. Con los paraísos fiscales, un Estado solo, eso si no se globaliza el control de los paraísos fiscales, si no se hace por un común acuerdo de todos los Estados, porque España, por ejemplo, decidiera mañana, un gobierno democrático, poner un impuesto a los grandes capitales y a las grandes empresas, sería muy difícil de cobrar. Mientras un impuesto especial para pagar la deuda ilegítima o como sea que tenga el Estado, un impuesto especial a los grandes patrimonios que no se pueden evadir, los cortijos no se pueden evadir a los paraísos fiscales, los palacios no se pueden evadir a los paraísos fiscales. Ahí, yo creo que ahí se les puede coger, y yo creo que tenemos que defender eso. Esa es mi opinión. ¿Vosotros cómo lo veis? Vamos a ver, lo de los paraísos fiscales no se quiere hacer, pero tiene una solución práctica y rápida muy sencilla. Mire usted, cualquier operación con un paraíso fiscal no será reconocida en el Estado español. Punto pelota. Usted puede llevarse de aquí todo el dinero que quiera, pero sus herederos no lo van a disfrutar en este país. A lo mejor es bueno que alguien que es muy rico pero no quiere pagar impuestos se vaya. Nos quedamos poco, pero con buena voluntad y contribuyendo todos. Entonces basta simplemente con que tú cierres la legitimidad a los paraísos fiscales, aunque sea de manera individual y unilateral. No se reconocen en España operaciones provenientes de esos sitios, y aseguro yo que las demás poblaciones de ciudadanos del continente europeo reclamarían a sus gobiernos inmediatamente que se hiciera eso. Esos son leyendas o trucos que nos cuentan de es que el capital se iría, que se vaya, pero que no vuelva. No se van a llevar las fincas ni los cortijos, se van a llevar su dinero, y yo insisto, la gente al final se muere y hereda. Y heredas dinero o heredas acciones, pero si no puedes traerlas aquí te vas a tener que ir a las Bahamas a disfrutarlo. Y hombre, el problema que tenemos con España es que es guay y nos gusta estar aquí, incluso a los ricos también. Sí, lo que dice, estoy totalmente de acuerdo, son medidas políticas. La primera es esa. Se hizo, por ejemplo, la OCDE hizo un grupo que se llamaba el grupo RAFI, que era un grupo que catalogó los países donde se suponía que se blanqueaba dinero proveniente de la droga y de actividades ilegales. Se sometió a control y a prohibición en muchos casos transacciones que se hicieran con esos países, y se controló perfectamente. Por lo tanto, los paraísos fiscales es un problema de voluntad política como tal.
Pero es que además, como dice la intervención anterior, se pueden grabar muchas cosas. Se puede grabar el patrimonio, se pueden grabar actividades que no se pueden deslocalizar, que no hay mercado para deslocalizarla. Es decir, que el margen, incluso con la presión de los paraísos fiscales, para grabar rentas del capital es muy alto y no se quiere. Y en última instancia, todo el mundo utiliza el mismo chantaje. Si me ponen impuestos, me voy. Bueno, se van sin impuestos. Es que esa se va porque le ponen impuestos. Es que Giles se fue porque le ponen impuestos. Es que Santana se fue porque le ponen impuestos. Sin impuestos se van. Por lo tanto, ese chantaje no vale. Ese chantaje no vale, aunque evidentemente hay que luchar contra ese chantaje, tratando de que evidentemente grabando las transacciones internacionales, la famosa tasa Tobin, hay múltiples mecanismos. Lo que tiene que haber es una voluntad política de reconocer que hay ahí un hueco, un agujero negro brutal por el que se está escapando todo el dinero público y por el que se está escapando una cantidad de dinero tremendo, pero que evidentemente hay gente que gana muchísimo dinero. Mire, de las 35 grandes empresas españolas que están en el IBEX 35, 32 actúan y tienen dinero en los paraísos fiscales. Solamente hay 3 que no tengan de momento localizado, de las 35 grandes empresas del IBEX 35. Por lo tanto, el problema lo tenemos dentro, no solamente fuera, ¿no? Bueno, yo quería preguntar qué opináis de la banca ética, de tríodos y demás. Bien, a mí me parece muy bien. Yo creo que, aunque en principio a uno, ¿qué le pasa? Le parece que es una contradictio in terminis, ¿no? Banca ética, ¿no? Parece que si es banca no es ética y si es ética no es banca. No, pero creo que, bueno, está bien que haya instituciones financieras que actúen con unos códigos que limiten su voracidad y que pongan condicionantes éticos al tipo de inversión, a los intereses. Esto me parece que también, desde luego me parece mucho mejor tener dinero en ese tipo de banca, y no solamente en tríodos, como has dicho, hay hoy muchas cooperativas, hay muchas iniciativas, que tenerla en el Banco de Santander o tenerla en otra. Pero creo que la solución definitiva viene básicamente por el peso de la banca pública y por el control del Estado sobre la moneda y sobre la emisión de moneda. Que a partir de ahí pueden prosperar proyectos desde la sociedad de banca ética y de sociedades de cooperación, y cooperativas, perdón, de crédito, y que por lo tanto como acción me parece magnífica, y desde luego sus resultados son mucho mejores a que si tenemos el dinero en la entidad. Yo siempre lo he tenido en una caja de ahorro, lo tenía en la caja Granada. Vamos, el dinero no, porque no tengo dinero, tengo la cuenta, la nómina. Bueno, ahora es que no sé ya cómo salirme, porque estaba en Caja Granada, pero ya Caja Granada no es Caja Granada, ni es una banca pública, ni es una caja, ni es nada. Eso sería otro motivo, analizar cómo se ha destruido toda la red de cajas de ahorro de Andalucía, cómo se han peleado entre ellas para no depender Málaga de Sevilla, Sevilla de Málaga, Granada de Jaén, o Jaén de Granada, y al final han dependido de Bilbao, de Madrid y de Barcelona. Y de cómo la Caja de Ahorro Andaluza, en vez de dedicarse a dar crédito a los emprendedores, a las finalidades sociales y culturales, han sido el soporte de la especulación financiera. Yo personalmente he presentado hasta 3 denuncias ante el Banco España, la primera en 1999, precisamente sobre Cajasur, sobre Cajasol, bueno, entonces no era Cajasol, sobre todas estas entidades, y el Banco España ha mirado para otro lado y ha permitido que las cajas de ahorro hicieran lo que han hecho. Por lo tanto, creo que una banca pública, una banca ética, bueno, es una buena noticia, es una buena opción, pero siempre y cuando tenga el paraguas de un cambio del marco del sistema bancario, ¿no? Yo voy a proponer una cosa más avanzada, y es que a mí me preguntan mucho últimamente eso, banca pública o banca privada, si triodos o tal. Yo tengo las cosas en Caja Rural porque es una cooperativa de crédito, la única que no emitió preferente, porque no podía, no porque no quisiera. Pero verán, en estos momentos no tenemos casi dinero. El 5% del papel moneda es lo que circula sobre el total del montante de dinero emitido en circulación. A mí me gustaría que no hubiera banca. A mí no me importaría tener mi dinero en una cuenta corriente electrónica en el Banco de España o en la misma Hacienda, y que ellos me cogieran los impuestos pues cuando
correspondiera y no tener que hacer declaraciones. Es decir, necesitaríamos banca para los préstamos y que los bancos se dedicaran a ese negocio, pero hoy en día no hay por qué tener el dinero en un puñetero banco privado. Me gustaría tener una cuenta en el Banco de España, en un sitio público, y que nadie me cobrara comisiones por nada. Es decir, yo soy mi propio banco. Yo dentro del Banco de España debería de poner como institución pública, tener una cuenta corriente donde se me ingresara la nómina y donde se me hicieran los cargos, y prescindir por completo de cualquier manejo o intermediación del dinero por parte de bancas públicas, bancos privados y bancos de todo. O sea, dense cuenta que es que estamos con mentalidad del siglo XVI operando en el siglo XXI. Solo que esa mentalidad que impera o que todavía sigue funcionando les permite a ellos cobrarnos comisiones por todo. Yo antes tenía un banco porque tenía monedas de oro que guardar. Ahora lo que tengo son apuntes contables electrónicos, y existe tecnología suficiente para prescindir por completo del sector privado y público en relación a cómo manejamos el dinero. Actualmente en California y en Japón se están probando sistemas de pago por móvil. Todo eso es electrónica y anotación contable. En el momento en que todos podamos pagar por el móvil desde nuestras propias cuentas, adiós a la banca. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar me gustaría felicitar a los ponentes por ser tan sintéticos y claros. Y en principio yo tengo una pregunta concreta para Juan Moreno. Mi pregunta tiene que ver con un índice en el que estamos empezando a estar secuestrados unas cuantas miles de personas, que es el IRPH. Mi pregunta es doble. En primer lugar, ¿cómo se está justificando ahora mismo la publicación de un índice que dependía de los préstamos que daban las cajas de ahorro, si por la reestructuración bancaria el 99% de las cajas de ahorro no existen? Yo entiendo que eso atenta contra la seguridad jurídica de quienes firmamos una hipoteca con ese índice. Esa era la primera pregunta, es decir, ¿cómo se está justificando la publicación de un índice que se basaba en unas cajas que ya no existen? Y en segundo lugar, la pregunta es si la misma reestructuración bancaria no significa, más allá de lo que está planteando ahora mismo el Banco de España, que está prorrogando, no significa ya la misma reestructuración bancaria una desaparición de facto del índice. Y por tanto deberíamos estar exigiendo la sustitución, que es en unas condiciones más favorables, porque el IRPH normalmente los índices sustitutivos están en Euribor más 1 y el IRPH está bastante por encima. Si no, deberíamos estar ya solicitando, pidiendo la sustitución. Cuando digo pidiendo, es vía judicial, lógicamente. Gracias. Sí, efectivamente, no soy tan conocedor del IRPH como del Euribor, que lo tengo dominado a fondo. El IRPH es más alto porque teóricamente es el resultado de los préstamos hipotecarios realmente concedidos, y el Banco de España toma las cifras de los registros notariales o de los registros de la propiedad como préstamo final. ¿Qué pasa? Que esas cajas van concediendo préstamos en muchas ocasiones al Euribor más unos diferenciales que finalmente determinan que el préstamo se haya concedido por tal cantidad, y ese es el que les aplicas a la gente que está con el IRPH. Efectivamente tienen un problema gordísimo porque nadie sabe realmente las cifras de préstamos que se están concediendo en estos momentos. La mayoría de ellos son refinanciaciones, y efectivamente se debería de poder hacer ya una consulta al Banco de España para que aclarara el número de hipotecas que están determinando el índice, y si realmente el contrato mío vinculado a ese índice en estos momentos cumple la finalidad legal de un índice teóricamente neutral. Podría intentarse la misma mecánica de lo que estamos haciendo con Euribor, intentar sacar los datos y luego plantear judicialmente que el índice que estoy pagando no se corresponde con lo que yo he firmado en el contrato. Hola, buenas noches. Yo, después de lo que he escuchado aquí, está clara la sutileza que los bancos han utilizado para robarnos. Entonces yo, como ciudadana de a pie, con una nómina domiciliar, ¿qué puedo hacer yo? Porque ahora mismo lo ideal sería que todo el mundo hiciéramos lo mismo. Evidentemente eso todavía no estamos a ese nivel. Me encantaría, pero yo desde ya me gustaría hacer algo que lo fastidiara también. Entonces, en esa línea, bueno, ¿qué podemos hacer?
Vamos a ver, que sepa todo el mundo que todo el mundo en teoría puede largarse de su banco y dejarle allí la hipoteca con una cuenta que tienen que mantener ellos, no ustedes, es decir, no se les puede cobrar comisión ninguna, y largarte de tu banco es el daño más grande que le puedes hacer y te vas a otro. Los bancos son tenderos de dinero, el frutero le vende a la gente peras y los bancos le venden a la gente dinero, y como hacemos todos cuando nuestro frutero empieza a meternos manzanas un poco chungas, nos vamos a otra frutería, pues con los bancos hay que hacer exactamente igual, me cambio, me voy a otro y busco, comparo y me voy al mejor. Lo suyo sería efectivamente un abandono masivo de la banca, pero es que el sistema legal no nos permite hacer eso. Eso es lo que tenemos que cambiar. Lo más revolucionario que existe en realidad es crear monedas alternativas que están prohibidas por los tratados y les está suponiendo un problema maravilloso a la gente de los bancos centrales. Ahora mismo están locos perdidos porque no saben qué hacer con el Bitcoin, porque es una moneda incontrolable y que la gente está utilizando. Nosotros utilizamos papel moneda en euros porque confiamos. Y esa es la base de cualquier moneda. Si empiezan a crearse sistemas alternativos de pago, te cargas el sistema bancario y monetario actual y le acabas de quitar el poder, que es el dinero. Entonces todo tiene que estar orientado a eso. ¿A quién tiene el dinero? Nosotros. La generación de riqueza viene del trabajo y de la gestión de activos por parte de los ciudadanos que todas las mañanas honradamente se levantan a crear riqueza y a trabajar. Si eso que se transforma en dinero como medio de intercambio se lo arrebatamos, ese medio de intercambio, se acabó el sistema actual. Y en estos momentos es que estamos a 2 pasos tecnológicos de conseguirlo. Entonces, por ahora, para fastidiar a tu banco, le dejas tu hipoteca o tus deudas y te vas a otro y le dejas solo esa deuda allí y le dices a tu nuevo banco que se encargue de transferir todos los meses lo que se deba y punto. Eso ya, solamente eso le hace bastante daño. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta más, si a alguien le queda alguna duda. En vista que no hay ninguna pregunta más, de darle las gracias a nuestros ponentes y un aplauso muy fuerte por ellos que lo han hecho estupendamente.